Estás escuchando Historias sin filtro, donde las emociones son crudas y las verdades directas. Relatos auténticos de la vida tal como es. Relájate, acomódate y escuchemos juntos. Elena caminaba desde la parada hacia su casa. Era el comienzo de la primavera y anochecía notablemente más tarde de lo habitual. Solo un par de semanas antes, a esa hora reinaba la oscuridad total, y ahora el cielo solo se teñía de un crepúsculo lila claro. En las manos llevaba 2 bolsas de la compra: fruta para Sofía, pan fresco y un buen trozo de carne, suficiente para preparar 2 platos diferentes. Por supuesto, no faltaron los dulces. ¿Cómo prescindir de ellos, sobre todo después de recibir el anticipo? Mañana era fin de semana, el día ideal para la tradicional noche de cine de los viernes, con Sofía, que ya había elegido alguna comedia. Una sonrisa asomó a los labios de Elena. Si algo hacía su vida verdaderamente feliz, plena y significativa, era Sofía, que ahora tenía 8 años. La niña estudiaba en la escuela local, era una alumna excelente, aunque Elena apenas la ayudaba con los deberes, participando solo ocasionalmente en proyectos adicionales. A Elena le hubiera gustado pasar más tiempo con Sofía, pero tenía que trabajar mucho para mantener a las dos. Por suerte, Sofía se las arreglaba perfectamente sola. Era responsable, inteligente, seria y muy independiente para su edad. Desde primer curso, Sofía tuvo que hacer muchas cosas sola: ir a la escuela cuando Elena ya estaba a mitad de camino del trabajo, volver a un apartamento vacío después de clase, limpiar, almorzar, hacer los deberes y poner el despertador para no llegar tarde al entrenamiento. La niña practicaba baloncesto y el entrenador destacaba su carácter de hierro y sus grandes perspectivas en el deporte. Era simplemente una niña maravillosa. Pensando en Sofía, Elena volvió a sonreír. Tuvo una suerte increíble con su hija, y sin embargo, con dolor en el corazón, observaba a otros niños, a quienes acompañaban por todas partes adultos cariñosos, abuelos y abuelas amorosos, madres amas de casa, padres. Esos niños y niñas tenían más tiempo para jugar, se les cuidaba y protegía constantemente. La presencia de adultos hacía la vida de los pequeños más feliz, brillante y segura. Al principio, Elena se preocupaba mucho al dejar a su pequeña sola con una enorme mochila a la espalda. Sus colegas a menudo expresaban sorpresa y preocupación. Le preguntaban si no tenía miedo de que un desconocido se llevara a la niña, o de que la atacara un perro, o de que se perdiera. Elena solo suspiraba, porque todos esos miedos, por supuesto, estaban presentes. Pero confiaba en Sofía, sabiendo que no se iría con un desconocido, que evitaría una manada de perros y que siempre encontraría el camino a casa. La niña era sorprendentemente madura, atenta, sensible e inteligente. Además, Elena simplemente no tenía otra opción. No podía permitirse quedarse en casa con Sofía, ni siquiera cambiar de trabajo por algo más cercano. En la empresa donde trabajaba como economista, pagaban bien, y conseguir el puesto le había costado un esfuerzo enorme. El salario ahora superaba la media de la ciudad, y aunque ella y Sofía no vivían con lujos, el dinero alcanzaba para ropa, el alquiler del apartamento, comida e incluso pequeños caprichos. Si los ingresos disminuyeran, simplemente no sobrevivirían. Y entonces, doña Carmen, su ex-suegra, a quien Elena recordó con un escalofrío, podría llevar a cabo su viejo plan. Doña Carmen parecía una persona terrible, aunque en otro tiempo había causado una impresión completamente diferente: dulce, abierta y amable. Muchos años atrás, cuando su hijo llevó a conocer a sus padres a la chica, ya embarazada, ésta estaba muy nerviosa. Entendía perfectamente cómo se veía su situación desde fuera. Una chica de pueblo sin medios ni contactos había embaucado a un chico de familia rica.
Se había quedado embarazada a propósito para obligarlo a casarse. Todo parecía indicar que el joven simplemente estaba obligado a casarse con ella como un hombre honesto y noble. En realidad, todo era completamente diferente, pero incluso sus compañeras de clase, que la conocían bien, hacían suposiciones similares. Una de ellas, pelirroja y directa, la felicitó sinceramente al enterarse de la noticia. Dijo que, a simple vista, Elena parecía tan callada y correcta, pero había logrado organizar su vida de una manera que otras ni soñaban. Su amiga añadió que ahora Elena viviría con abundancia y no se privaría de nada, calificándolo de un plan excelente que valía la pena intentar repetir. Las chicas no hablaban con malicia, se alegraban de verdad por su amiga que, según ellas, había llevado a cabo un plan arriesgado y había ganado, recibiendo una propuesta de un novio envidiable. Probablemente fue después de esa reacción de sus amigas, cuando Elena comprendió que todos los demás pensaban exactamente igual, y los padres de su futuro marido, por supuesto, la verían como una enemiga. Claro que sí. Una paleta del pueblo había llegado a la ciudad y decidido establecerse allí mediante un matrimonio ventajoso. Su futuro marido, Carlos, realmente provenía de una familia muy acomodada, pero Elena no se enteró de eso de inmediato. Carlos vestía de forma sencilla, vaqueros, camisetas, zapatillas cómodas en lugar de zapatos caros. Sí, su reloj y su móvil eran caros, pero la chica de pueblo no entendía el valor de esos accesorios. Un reloj como cualquier otro, un teléfono como cualquier otro. Normalmente llegaba a la universidad en moto, y Elena pensaba que las motos no eran caras, a diferencia de los coches de lujo en los que se desplazaban otros estudiantes de familias ricas. Además, Carlos trabajaba a tiempo parcial en una gran empresa inmobiliaria, en un puesto no cualificado, algo así como mensajero. Por lo tanto, la presencia de la moto no la sorprendía. Elena pensaba que la había comprado con su salario o que había pedido un préstamo. Al principio de la relación, él no comentaba que la empresa pertenecía a su padre. Elena no podía ni imaginar que sus padres fueran tan exitosos y adinerados. Elena observó a Carlos desde lejos durante mucho tiempo. Estudiaban en facultades diferentes. Él era estudiante de la prestigiosa carrera de Finanzas y Economía, a la que Elena misma había querido mucho entrar después de la escuela. Se preparó mucho, pasó días y noches estudiando, pero no consiguió entrar en esa facultad. La pobre chica de pueblo deseaba mucho escapar de la miseria. Tenía unos padres maravillosos, amables, comprensivos, que siempre la apoyaban. Pero Elena no quería repetir su destino. Vivían en una casa pequeña sin agua corriente, se lavaban en un enorme lavamanos en la pared, y el retrete estaba fuera. La bañera solo se calentaba los fines de semana. Sus padres trabajaban mucho, pero el dinero no alcanzaba en la familia, como ocurría con muchos en su pueblo, donde objetivamente faltaban puestos de trabajo y los salarios eran minúsculos. La gente no se desanimaba, sobrevivía, pero Elena no deseaba ese destino para sí misma. Sus padres apoyaban a Sofía en su deseo de obtener una educación y quedarse a vivir en la ciudad. Incluso intentaban no cargarla con tareas domésticas para que pudiera dedicar todo su tiempo a estudiar. Su madre le aconsejaba que estudiara, que no fuera perezosa, esperando que su hija llegara a ser alguien, ya que tenía cabeza. Su padre repetía que la maestra la consideraba inteligente y con futuro. Elena realmente era la mejor de la clase. El estudio le resultaba fácil. Consideraba los exámenes de acceso a la universidad como una batalla decisiva por una vida feliz y los superó con dignidad. Según los resultados de los exámenes, obtuvo muchos puntos, sorprendiéndose gratamente. Pero aún así, no fue suficiente para entrar en la Facultad de Finanzas y Economía con beca. Elena sintió decepción, mezclada con sorpresa. ¿Cómo era posible? En su escuela estaba muy por encima de los demás, ¿y por qué tanta gente la había superado?
Más tarde se enteró de los tutores que preparaban a los aspirantes y de los regalitos para el decanato. En ese momento se culpó a sí misma, pensando que no se había preparado lo suficientemente bien. Le faltaron solo unos pocos puntos para conseguir la beca, aunque fácilmente podría haber entrado en la sección de pago. Una estudiante de último año desconocida, al verla llorando junto al tablón de resultados, intentó consolarla, sugiriéndole estudiar pagando 1 o 2 años y luego pasar a la beca, como hacían muchos. Le dijo que con esos puntos Elena claramente tenía cerebro y que a ese tipo de estudiantes los apreciaban y promovían. Elena solo negó con la cabeza, comprendiendo que para su familia incluso la matrícula anual era una carga insoportable. Ya había decidido que el año estaba perdido, que tendría que volver al pueblo y prepararse para el ingreso de nuevo, esta vez más en serio, aunque eso tampoco garantizaba el éxito. Pero esa misma consoladora, la estudiante de último año casual, le ofreció una salida completamente diferente. Se encogió de hombros, preguntando por qué Elena quería una carrera prestigiosa, donde estudiaban principalmente enchufados e hijos de padres ricos. La estudiante de último año afirmaba que la educación allí era prácticamente la misma que en la Facultad de Economía Empresarial, donde incluso era mejor y menos ostentosa. Qué agradecida estaba Elena con su salvadora casual. Después intentó encontrar a esa chica, hablar con ella, darle las gracias, pero nunca lo consiguió. Resultó que para la otra facultad le sobraban puntos, y así finalmente se convirtió en estudiante. Como era de pueblo, le concedieron una plaza en la residencia y una beca social. Elena no podía creer su suerte. Estudiaba con diligencia, asistía a todas las clases, entregaba los trabajos a tiempo, siempre hacía los deberes. Los profesores la elogiaban y la ponían como ejemplo a los demás, lo que a veces la hacía sentir un poco incómoda. Elena dedicaba todo su tiempo y esfuerzo al estudio, pero además tenía que trabajar 2 o 3 horas por las tardes como dependienta en la panadería más cercana a la residencia, ya que la beca no le alcanzaba para vivir. Sus padres, por mucho que quisieran, no podían ayudar, y Elena se las arreglaba como podía. Naturalmente, no tenía tiempo para discotecas, fiestas y reuniones estudiantiles, lo que a veces le causaba tristeza, pero recordar su objetivo rápidamente ponía todo en su lugar. Sus amigas de clase a menudo contaban con entusiasmo sus fines de semana, compartían detalles de aventuras románticas, describían vívidamente a sus pretendientes. En esos momentos, Elena también soñaba con un joven digno, cariñoso, atento, divertido, guapo, por supuesto, alguien de quien enamorarse perdidamente. Pero los chicos que aparecían en su camino no daban la talla para el papel de príncipe. Muchos eran guapos y divertidos, pero parecían demasiado despreocupados, poco serios y egoístas. Con ninguno de ellos Elena podría haber unido su destino. Sus amigas, en broma, la llamaban aburrida y la asustaban con una vejez solitaria, rodeada de gatos cuando se negaba a ir a otra fiesta. Y entonces, en cuarto curso, Elena por fin vio a un chico que no la dejó indiferente. Extraño, ¿cómo no lo había notado antes? El joven entró con destreza en el aparcamiento en una moto negra, vestido con vaqueros, camiseta negra, con el casco puesto. ¿Qué la atrajo de él entonces? ¿La habilidad con la que manejaba el corcel de hierro? ¿O su postura particular y elegante? En ese momento, le recordó a un príncipe en un noble corcel. De todos modos, Elena, que se dirigía a la biblioteca, se detuvo y observó desde lejos cómo el motorista, tras bajarse, se quitaba el casco. Por alguna razón, deseaba mucho ver sus ojos. Mejor no lo hubiera hecho, porque cuando él, como si sintiera la mirada, miró hacia ella, Elena comprendió que estaba perdida. Ojos turquesa penetrantes en un rostro bronceado, una sonrisa inmaculada, una melena espesa de un increíble tono trigo. Podría haberlo admirado infinitamente si no fuera por las normas de decoro.
Elena de repente se sintió incómoda, de pie y mirando fijamente al desconocido. ¿Qué pensaría él? Se dio la vuelta bruscamente y se apresuró hacia el edificio de la biblioteca. Carlos la alcanzó casi en la misma entrada, deteniéndola suavemente por el brazo. Elena se giró y se sonrojó al encontrarse con su mirada ligeramente burlona. El desconocido le sonreía con calidez, abiertamente, sinceramente. Elena nunca antes había experimentado tales sentimientos. Era difícil de describir. Escalofríos le recorrían la espalda y el cuello. Una calidez se extendía por su cuerpo. El corazón le latía desbocado. Ese día comenzó su romance, al principio hermoso, parecido a un cuento de hadas mágico, pero que terminó más bien como en una mala película de terror. Carlos confesó que había sentido su mirada y por sus ojos comprendió que con ella precisamente podría ser feliz. Más tarde, analizando la situación, Elena comprendió que Carlos en ese momento simplemente estaba harto de las chicas guapas, mimadas y egoístas de familias ricas, a las que no se podía sorprender con nada. Y aquí, una chica sencilla, inexperta, además muy bonita, de pueblo. Ella lo miraba con ojos enamorados, captaba cada palabra, admiraba todo lo que él hacía o decía, se alegraba por detalles como un ramo de rosas, se asombraba ante el lujo de los restaurantes. A Carlos le resultaba interesante observar el comportamiento y las emociones de una chica sin malicia. Él era quien le abría un mundo nuevo, lo que la hacía sentir mareada, le infundía fe en su propio poder y le halagaba el ego. Por supuesto, él también sentía algo por Elena, para quien él era todo. De lo contrario sería imposible. Pero nunca tuvo la intención de convertirla en el centro de su universo. Elena se dio cuenta de todo esto después, cuando empezaron los problemas. Al principio, sin embargo, le parecía que él realizaba una hazaña tras otra por ella. Carlos no escatimaba al gastar dinero en Elena. Ella se sentía incómoda. Al principio incluso intentaba rechazarlo, pues sabía perfectamente que el dinero no se ganaba fácilmente. Él trabajaba como mensajero y ganaba dinero, pero eso no significaba que tuviera que gastarlo todo en ella. Carlos solo sonreía ante todas sus objeciones y le hacía otro regalo lujoso. Su relación recordaba a veces a una comedia romántica, a veces a una hermosa melodrama. Era tan amable, atento, la cortejaba de forma increíblemente hermosa y siempre sabía cómo animar a Elena. Elena seguía dedicando mucho tiempo a estudiar, pero ahora las clases y los seminarios no eran toda su vida. De manera sorprendente, tenía tiempo para todo, para las citas con Carlos y para pasar horas sobre los cuadernos. Era una época maravillosa e inolvidable. Llevaban saliendo alrededor de un año cuando Elena, con horror, se dio cuenta de que esperaba un hijo. Al principio no podía creerlo, si habían sido tan cuidadosos, pero un test tras otro mostraba 2 líneas brillantes, y tuvo que aceptar el hecho. Elena se desesperó. Tenía la tesis, los exámenes finales, la recta final. Había trabajado tanto para llegar a eso. Quizás el embarazo en sí mismo no le impediría prepararse para las pruebas finales. Escribiría la tesis, pasaría los exámenes. Pero al terminar el 5.º año tendría una barriga enorme. ¿Quién la contrataría así? Tendría que quedarse en casa, cuidar a Sofía. ¿Y para qué habían servido entonces esos 5 años de estudio? ¿Se alegraría Carlos de esta noticia? ¿Asumiría la responsabilidad por ella y por Sofía? Su relación era elevada, de confianza. Pero una cosa era un romance bonito, otra una carga en forma de una chica embarazada. Lloró durante 1 hora por la desesperación, la ofensa y el miedo al futuro. Luego se calmó y decidió contárselo todo a la persona de la que dependía su destino. Carlos recibió la noticia del embarazo con una alegría inesperada. Para él, todo seguía siendo un juego. Sus ojos brillaron, una sonrisa apareció en su rostro. Exclamó que serían padres,
que tendrían a su pequeño, que era genial. Se alegraba por Sofía como si fuera un juguete nuevo, pero Elena no se dio cuenta entonces. Estaba feliz de que el hombre que amaba no viera el embarazo como un problema. Mirándolo con esperanza, le preguntó qué harían ahora. Él sonrió, abrazándola por los hombros, y respondió que se casarían, terminarían los estudios, luego él iría a trabajar y ella se tomaría la baja por maternidad. A Elena le preocupaba mucho la cuestión de la vivienda. Pronto le pedirían que dejara la residencia. ¿Tendría que mudarse al apartamento de Carlos? Vivir con sus parientes probablemente sería difícil. Tendría que acostumbrarse y adaptarse. Carlos se encogió de hombros y dijo que vivirían en su apartamento, que su padre le había regalado hacía tiempo. Era grande, espacioso, le gustaría. Él se habría mudado allí hace tiempo, pero su madre le puso la condición de que solo podría hacerlo cuando se casara. Y ahora se casaba. Elena todavía no podía creer que él tuviera un apartamento. Le preguntó quiénes eran sus padres, ya que sabía poco de su familia. Él prefería cambiar de tema. Carlos frunció el ceño con fastidio, preguntando qué había que contar sobre ellos. Padres como cualquier otro. Su madre era ama de casa, toda la vida se había dedicado a él y a sus hermanos. Los llevaba a las actividades extraescolares. Tenía 3 hijos. Él lo había mencionado. Elena asintió. Él realmente había mencionado a 2 hermanos mayores. Carlos continuó, diciendo que su madre se ocupaba de la casa y su padre llevaba su negocio, una agencia inmobiliaria. Preguntó si no se lo había dicho. Elena negó con la cabeza. Él nunca le había contado que la empresa donde era mensajero pertenecía a su propio padre. Ahora lo decía. Así que no tenía que preocuparse. Tendrían dónde vivir. Por cierto, tenía que presentarle a sus padres. Ahora su madre se alegraría. Ella creía que él tenía la cabeza llena de pájaros. Siempre ponía a sus hermanos mayores como ejemplo, diciendo que ellos eran serios, no como él. Ahora se enteraría de que él también era responsable. Elena temía mucho el encuentro con sus padres. Carlos estaba completamente seguro de que su prometida les gustaría tanto a su padre como a su madre. Elena, por su parte, dudaba mucho. Por supuesto, nadie creería que ella no sospechaba de su riqueza. Incluso sus amigas pensaban que se había quedado embarazada a propósito de un niño de papá. ¿Qué decir de sus parientes? Pero la presentación fue más que exitosa. A pesar de que Elena al principio se sintió perdida en los lujosos interiores de la mansión donde vivía la familia. En el salón había una mesa puesta, todo parecía apetitoso, pero por los nervios no le entraba bocado. Los padres se presentaron. Doña Carmen, la futura suegra, sonreía abiertamente a la invitada. Tenía los mismos ojos turquesa penetrantes que su hijo. Elena se sorprendió por la apariencia de la madre de Carlos. Esa mujer era mucho mayor que su propia madre, pero en el rostro de doña Carmen no había arrugas. Figura esbelta y tonificada, piel impecable, un vestido elegante y con estilo. El padre del novio tampoco aparentaba su edad. En forma, enérgico. En el trato, los padres, a pesar de toda su riqueza, resultaron ser personas agradables y sencillas. Al conocer la historia de Elena, doña Carmen se mostró encantada. La elogió, llamándola inteligente, que había logrado mucho con su propio esfuerzo, destacando su sorprendente determinación. El padre intervino en la conversación, diciendo que necesitaba gente así, y prometió contratarla después de la baja por maternidad, así que no tenía que preocuparse por el trabajo. Elena entonces no podía creer su felicidad. Todo lo que sucedía parecía un hermoso cuento de hadas. Los padres no solo no mostraron descontento con una nuera pobre y embarazada, sino que, por el contrario, se alegraron sinceramente por ella. Doña Carmen, sonriendo a Elena, negaba con la cabeza y decía que su gamberro necesitaba precisamente una chica así a su lado, responsable, seria, trabajadora.
Creía que habían tenido mucha suerte en encontrarse. Elena entonces no entendió por qué los padres llamaban a su hijo gamberro. Aparentemente, él también era un joven bastante serio y consciente. Bueno, claro, a veces conducía la moto de forma arriesgada, eso sí, y pasaba mucho tiempo con sus amigos. Pero si todavía era muy joven y despreocupado, era natural que quisiera divertirse. ¿Cuándo más hacerlo, sino en la juventud? Los padres organizaron una boda suntuosa para los jóvenes. Elena se sentía avergonzada de que ellos se hicieran cargo de todos los gastos. A sus padres también les resultó incómodo. Pero doña Carmen se comportó de forma tan sencilla y natural que la tensión se disipó gradualmente. Interactuó de forma muy amable y respetuosa con la madre y el padre de Elena, e incluso les agradeció por haber criado a una hija tan maravillosa. Sonreía cálidamente a su nuera y la colmaba de cumplidos. Elena, con el vestido que doña Carmen ayudó a elegir y pagó, realmente parecía una verdadera princesa y se comportó como tal. El joven marido estaba orgulloso de que su esposa fuera tan hermosa. Durante la primera mitad de la boda, no soltó su mano, pero luego, cuando la parte formal terminó, Carlos, como siempre, se fue con sus amigos. Elena entonces se alegró por su recién estrenado marido. Le gustaba que fuera tan sociable y divertido. La vida familiar al principio también parecía un cuento de hadas. Elena vivía ahora en un apartamento enorme, amueblado con estilo, que antes solo había visto en revistas de moda. Le costó tiempo acostumbrarse a ser la dueña de toda esa magnificencia. Tenía su propia tarjeta, a la que 2 veces al mes caía mágicamente una suma considerable. Su marido transfería dinero para los gastos del hogar. Acostumbrada a ahorrar, Elena al principio ni siquiera conseguía gastar el salario. Era tan maravilloso e inusual ir al supermercado y echar en el carrito todo lo que le gustaba, en lugar de buscar productos en oferta. La relación con los padres de Carlos era magnífica. Elena los consideraba ya parte de su familia. Doña Carmen a menudo invitaba a su nuera a casa, hablaban largo y tendido. Elena contaba sobre su vida, y doña Carmen sobre la suya. Resultó que doña Carmen también había nacido y crecido en un pueblo, y luego su familia se mudó a la ciudad, donde siendo muy joven conoció a su futuro marido, el padre de sus 3 hijos. Recordaba que él entonces era un simple contable en una fábrica, y más tarde abrió su propio negocio, al que ella ayudó y apoyó, así que era su proyecto conjunto. Y doña Carmen a menudo contaba que toda la vida había soñado con tener una hija. Deseaba tanto una niña, pero solo nacían chicos. El hijo menor, Carlos, nació solo porque ella esperaba una niña. Fue el último intento. Y de nuevo un niño, y por extraño que parezca, el más querido de los 3, aunque al principio, por supuesto, se decepcionó mucho, estando segura de que esperaba una niña. Sus 2 hijos mayores le habían dado en total 4 nietos varones, así que tampoco aquí pudo cuidar de una nieta hermosa. Doña Carmen soñaba con comprar muñecas para su nieta, trenzarle el pelo, elegir vestidos bonitos, hacer todo lo que tanto había deseado con una hija. Y de nuevo, chicos, trenes eléctricos, construcciones, coches. Ella, por supuesto, los adoraba, pero deseaba algo tierno, femenino, rosa. Toda su esperanza estaba ahora en su nuera. Antes de esta revelación de doña Carmen, a Elena le daba igual el sexo del bebé. Pero después de eso, Elena de repente se dio cuenta de que ella también soñaba mucho con una niña pequeña con ojos turquesa como los de su padre, y un cabello largo y hermoso. Y es que era realmente maravilloso. Trenzar el pelo, poner lazos, vestir a la pequeña con vestidos rosas. Carlos, por el contrario, soñaba con un hijo. Así lo decía él. Aunque a Elena cada vez le parecía más que a él, no le importaba en absoluto ese bebé. Pasaba mucho tiempo en el trabajo. Por las tardes y los fines de semana se escapaba con sus amigos.
Esto no se parecía en nada al comienzo de su relación. Elena esperaba que cuando naciera el bebé, su joven esposo sentara la cabeza. Pero se equivocó. Todo empeoró aún más. Sofía nació a término. Cuando le pusieron en el pecho esa diminuta criatura roja, Elena comprendió. A partir de ese momento, su vida se dividió en un antes y un después. Ahora era madre. Carlos y sus padres organizaron una salida del hospital suntuosa. Lo hubo todo. Un animador disfrazado de oso, globos rosas y blancos, flores, parientes felices y emocionados, y un camarógrafo que inmortalizó cada momento. Doña Carmen, con emoción, tomó en brazos el envoltorio rosa. Por fin se cumplió su viejo sueño. Tenía una nieta, tan esperada y querida. Carlos, por supuesto, también parecía alegrarse e incluso posó con gusto con Sofía en brazos. Pero Elena notó enseguida que todo aquello le aburría. No había en los ojos del joven padre alegría sincera, ni siquiera un atisbo del entusiasmo que sentían ella misma o doña Carmen. Los días de la vida familiar transcurrieron. Elena se sumergió por completo en los cuidados de Sofía. Doña Carmen visitaba a menudo a la joven madre y a su recién nacida. Le enseñaba a cuidar del bebé. Elena era madre por primera vez y no sabía mucho, pero aprender no fue tan complicado, y muy pronto se sintió segura. Pero doña Carmen seguía viniendo, y Elena no se oponía, viendo cómo se alegraba por la nieta tan esperada. Era maravilloso que alguien más, además de los padres, quisiera a Sofía, sobre todo porque Carlos no se interesaba mucho por su hija, más bien le irritaba. Fruncía el ceño cuando la niña empezaba a llorar, especialmente después de la hora de dormir. Se quejaba de las noches sin dormir. No, él no se levantaba para atender a Sofía. Siempre se apresuraba Elena. Simplemente esos movimientos nocturnos interrumpían el sueño reparador del jefe de familia. Carlos pasaba cada vez más tiempo fuera de casa. Incluso podía no aparecer a dormir. A todas las preguntas de su esposa, respondía que no era su esclavo y que tenía derecho a descansar de la familia. Poco a poco, a Elena se le cayeron las gafas de color rosa. Su marido se mostró tal como era. Por eso doña Carmen llamaba a su hijo menor gamberro y aseguraba que tenía la cabeza llena de pájaros. Resultó estar completamente despreparado para la vida familiar. Le agobiaban los cuidados de una niña pequeña. En las celebraciones familiares, llevaba con gusto en brazos a su encantadora y arreglada hija. Elena veía que simplemente se admiraba a sí mismo y se sentía orgulloso de su nuevo papel de padre. Pero en los días normales evitaba cualquier contacto con la pequeña. Con su esposa ahora prefería no hablar, lo que era hiriente e incomprensible. Al final, Elena, por supuesto, se enteró de lo que pasaba. Por primera vez, escuchó accidentalmente una conversación de su marido. Una madrugada, él pensó que su esposa dormía profundamente después de mecer a Sofía durante 3 horas. La pequeña no se sentía bien. Había estado caprichosa el día anterior y solo quería dormir en brazos de su madre. Pero Elena, por el agotamiento, no podía pegar ojo y, por supuesto, lo oyó todo. Aunque su marido intentaba hablar bajo, arrullaba a alguna chica. Al parecer muy joven, la llamaba conejita y cariño. Se reía respondiendo a sus comentarios. Prometía que pronto se divertirían. Elena yacía en la cama, apenas conteniendo el deseo de irrumpir en la cocina y armar un escándalo. Pero eso no habría llevado a nada. Su marido hacía tiempo que se había convertido prácticamente en un desconocido para ella. Sí, vivían juntos, y, lo que era importante, él la mantenía completamente a ella y a Sofía. ¿Y qué podría ella misma darle a Sofía si se fuera de casa ahora? Tuvo que fingir que no pasaba nada. Desde entonces, Elena a menudo notaba signos de infidelidad de su marido. Las chicas lo llamaban cuando estaba en casa. Carlos casi no se escondía.
Por supuesto, en presencia de su esposa, hablaba con más contención que cuando, según él, ella no oía nada. Podía volver a casa de madrugada, explicando que había tenido una importante reunión de negocios. Además, a menudo lucía en la muñeca una pulsera de discoteca, y su ropa olía claramente a perfume de mujer. Y a veces se iba en otro viaje de negocios de 5 a 7 días, de donde regresaba invariablemente, renovado, descansado, y a veces incluso bronceado, claramente bajo el sol del sur. Elena soportaba todo esto, sintiéndose durante ese período humillada, aplastada, perdida, destrozada. Después de todo, todavía amaba a su marido, y hasta hacía poco creía que él también sentía algo por ella. Bueno, sí, se había enfriado un poco. Eso pasa, especialmente después de tener un hijo. Para algunos hombres es una prueba de resistencia. Y él, resulta, tenía una aventura. Incluso, probablemente, aventuras, ya que se dirigía a sus jóvenes y, sin duda, hermosas interlocutoras de diferentes maneras. Después de acostar a la pequeña Sofía, Elena a menudo lloraba, acurrucada en un sillón junto a la cuna. Comprendía que se encontraba en una situación desesperada. Vivir con un marido que la engañaba a diestro y siniestro era insoportable. Además, él hacía tiempo que la miraba a ella, su esposa legal, como si no fuera nada. ¿Y cuándo habían hablado a corazón abierto por última vez? Elena no podía recordarlo. Tenía que separarse, de lo contrario pronto se perdería por completo. ¿Pero qué seguiría? ¿A dónde iría con una hija pequeña en brazos? De nuevo a un apartamento de alquiler, por supuesto. Pero tendría que volver a trabajar. Sofía aún era muy pequeña. En la guardería seguramente se enfermaría mucho, como todos los niños pequeños. ¿Quién querría a una empleada así, que se ausentaba constantemente por enfermedad? Difícilmente lograría encontrar trabajo en este período difícil. Volver al pueblo también era una mala idea. Elena misma en su momento había hecho todo lo posible para escapar de allí. ¿Y ahora volver a vivir en una casa diminuta sin condiciones dignas y además condenar a su hija a esa existencia? No, tenía que idear algo diferente. Doña Carmen seguía visitando a menudo a su nuera y a su nieta. Cada vez le hacía a Sofía regalos lujosos, vestidos de diseñadores famosos, diminutos pendientes de oro, muñecas carísimas, juguetes interesantes. Era evidente que la anciana adoraba a la niña. Elena, como madre de esta princesa tan esperada, también recibía regalos y atención. La sensible doña Carmen hacía tiempo que había notado que su nuera parecía triste y pensativa. Le preguntó directamente muchas veces, pero ella siempre evadía las respuestas, alegando falta de sueño o dolor de cabeza. No, doña Carmen era una persona maravillosa. Elena no lo dudaba entonces. Pero, ¿cómo contar la humillación que tenía que soportar día tras día? Pero un día, Elena comprendió que tenía que actuar. Sucedió una tarde lluviosa de otoño. Carlos llegó a casa tarde, diciendo que había tenido una cena de negocios. Su esposa fingió creerle, como siempre. Pero luego, accidentalmente, vio una fotografía. Su marido estaba deslizando la pantalla del teléfono, mirando algo, y sonreía felizmente. Elena apenas miró la pantalla y se quedó petrificada. Allí había una foto. Él posaba abrazado a una hermosa rubia, que sonreía ampliamente y se acurrucaba tiernamente contra él. Era un selfie. Y entonces a Elena, como se dice, se le cayó la visera. Ella, sin quererlo, de inmediato estalló en gritos, preguntando qué era eso. Su marido levantó hacia ella unos ojos completamente tranquilos. Esa fotografía, esa indiferencia, esa calma de su marido, que parecía no ver nada inusual en la situación, la sacaron completamente de sus casillas. Las emociones reprimidas durante mucho tiempo estallaron junto con sollozos e insultos. Llamó a su marido de todo,
Le gritó frases hirientes a la cara, deseando hacerle el mayor daño posible. Elena esperaba que él empezara a justificarse, quizás incluso a pedir perdón. Pero él la miraba con una mezcla de lástima y asco, y se quedó callado. Elena, de repente, perdiendo completamente el control, le dio a su marido una bofetada sonora. Puso toda su fuerza en el golpe, de modo que resultó bastante contundente. Como en cámara lenta, observó cómo la cabeza de su marido se echaba bruscamente hacia atrás. Incluso tuvo que agarrarse a la mesa para no caer. Elena consiguió lo que quería. Sacó a su marido de su estado de fría indiferencia. Él la miró con tal rabia que ella se quedó helada de terror. Carlos se acercó a ella con paso largo y la agarró fuertemente del pelo. Sintió plenamente la fuerza de su agarre, comprendiendo que él podía aplastarla fácilmente. Era evidente que Carlos apenas se contenía. Elena, con los ojos desorbitados por el miedo a su propia vida, miraba a su marido y se reprochaba a sí misma por su inesperado arrebato. Carlos siseó, diciéndole que escuchara atentamente, que lo decía una vez y no lo repetiría más. Si eso volvía a pasar, saldría volando de ese apartamento como un corcho de una botella. Se quedaría tan pelagatos como antes. No vería pensión alimenticia, porque su salario era en su mayoría no oficial. Recibiría una miseria. Le preguntó si había entendido. Elena asintió en silencio. Un temblor fuerte comenzó a recorrerla. Solo deseaba una cosa, que todo aquello terminara cuanto antes. Pero su marido no soltaba el pelo, al contrario, seguía enrollándolo en su puño. Le preguntó si creía que él no entendía que ella se había quedado embarazada a propósito de un chico rico, y si pensaba que ella era la única tan astuta. Explicó que no se había casado por su astucia. Primero, antes, no estaba nada mal de aspecto. Segundo, un matrimonio con alguien como ella debía ser fácil y sin complicaciones. Las que son como ella deben estar felices con las condiciones en las que se encuentran. Criar a los hijos, servir al marido y no abrir la boca sin motivo. Cada uno tenía su beneficio. Ella, bienestar, riqueza, una vida tranquila y asegurada. Él, libertad. Preguntó si acaso eso necesitaba explicación y detalle, si no lo entendía por sí misma. Carlos empujó a su esposa con fuerza. Ella retrocedió de espaldas hacia la puerta. Los ojos de Carlos todavía ardían de rabia. Por suerte, se contuvo y no la golpeó, pero claramente estuvo muy cerca de hacerlo. Elena en ese momento comprendió. Una escena similar ocurriría más de una vez. Encontraría algo a lo que aferrarse y podría golpearla. Podría golpearla fácilmente, y lo haría tarde o temprano. Después de lo sucedido, la vida siguió su curso. Carlos también desaparecía por ahí días y noches. Ahora no se escondía. Hablaba con sus chicas directamente delante de su esposa. Elena ya no sentía solo pena, sino miedo. Comprendía que no podría vivir así mucho tiempo. Esa existencia la destruía lentamente. Pero no había salida. Su marido tenía razón. No tenía a dónde ir. No tenía con qué vivir. Y entonces, en su desesperación, Elena cometió el mayor error. Recurrió a doña Carmen en busca de ayuda. Creía que doña Carmen la trataba bien. Le hacía regalos, hablaba amablemente, le hacía cumplidos. Que su nuera cocinaba maravillosamente y que criaba bien a Sofía. Por eso Elena no esperaba en absoluto escuchar esas palabras de doña Carmen. Esta se encogió de hombros, diciendo que no era sorprendente, ya que su hijo había sido un gamberro desde pequeño. No esperaba, no, en otro tiempo había esperado que sentara la cabeza, que madurara, pero ahora veía claramente. Era un niño eterno. Elena miraba a doña Carmen con esperanza, preguntándole qué debía hacer, esperando que le indicara una salida. Doña Carmen respondió que ahora no había nada que hacer, que viviera como estaba viviendo.
Su hijo la mantendría a ella y a Sofía de pies a cabeza. De eso se encargaría ella. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Ese era el precio de una vida acomodada. A Elena se le llenaron los ojos de lágrimas. Preguntó si doña Carmen ni siquiera hablaría con su hijo. Esta negó con la cabeza, sin verle sentido, porque no se le podía cambiar. Elena dijo que no podría vivir con él y que se divorciaría. Doña Carmen, al parecer, empezó a preocuparse, calificándolo de estúpido. ¿Cómo ella sola? La pensión alimenticia sería una miseria, no tendría dónde vivir. Elena respondió que se iría con los suyos al pueblo. Mejor eso que soportar todo aquello. Sofía crecería, entonces pensaría en cómo volver a mudarse a la ciudad. Doña Carmen se preocupó seriamente, preguntando si se llevaría a Sofía, es decir, ¿ella no la vería? Elena aseguró que no la privaría de ver a su nieta, que a veces irían de visita, o doña Carmen iría a verlas, pero que no podía seguir viviendo con su marido. Era cruel, egoísta, eso la estaba destruyendo. Doña Carmen precisó si vería a su nieta cuando su nuera lo permitiera amablemente. Parecía que había ignorado las palabras sobre su hijo. Solo le preocupaba la nieta, tan esperada, querida, objeto de orgullo y adoración de la abuela. Elena confirmó que así sería, ya que ella era la madre, y a ella le correspondía decidir con quién y cuándo vería a Sofía. Doña Carmen pronunció: «Te equivocas, querida. Qué bien que me hayas puesto al tanto de tus planes. A la niña se la dejarán a mi hijo en el divorcio. Yo me encargaré de eso». Ahora le tocó a Elena asustarse. Exclamó: «No, ya que allí a los hijos normalmente se los dejan con la madre. Siempre es así». Doña Carmen respondió que sí, pero eso si la madre estaba en condiciones de mantener al niño. ¿Y Elena, qué? Pensaba privar a su hija de condiciones de vida normales. ¿Llevarla a un pueblo remoto, a una casa sin comodidades? Y además no tenía trabajo, y su hijo tenía un apartamento grande y bien acondicionado, y el salario que necesitaran lo inventarían en los documentos, así que evaluara ella misma sus posibilidades. En su desesperación, Elena exclamó que su hija no le hacía falta. No esperaba en absoluto ese giro de los acontecimientos. Hasta hacía poco consideraba a doña Carmen una futura aliada, una ayuda. Sinceramente, contaba con que después del divorcio, doña Carmen la ayudaría con su nieta, tanto moral como físicamente. Pero resultó que doña Carmen simplemente había decidido quitarle a Sofía. Doña Carmen dijo lentamente que, en cambio, ella sí necesitaba a su nieta. Toda su vida había soñado primero con una hija, luego con una nieta. Había hecho tantos planes, puesto tantas esperanzas. Y ahora tenía una nieta. ¿Y ahora su nuera quería llevársela? Pues no. Elena, sin embargo, encontró fuerzas para dejar a su marido en ese momento. Sofía acababa de cumplir 3 años. No fue fácil. Sus padres y su tía la apoyaron mucho. Juntos, reunieron dinero para que su hija y sobrina pudiera alquilar un apartamento en la ciudad, bien acondicionado, limpio, espacioso, de tal manera que no levantara sospechas en los servicios sociales, a los que, por supuesto, doña Carmen recurrió. Sus parientes pagaron el alquiler por 6 meses completos. Durante ese tiempo, Elena consiguió plaza para Sofía en la guardería y encontró trabajo. Ahora tenía buenas condiciones de vivienda y un salario suficiente para mantener a Sofía. Es decir, doña Carmen no podía quitarle a la niña. Pero la lucha por Sofía continúa hasta el día de hoy. Elena esperaba que alguno de los hijos de doña Carmen tuviera una niña y que ella desviara su atención hacia ella. Pero su exmarido, Carlos, que poco después del divorcio, se casó con una joven que parecía una modelo. Tuvo 2 hijos varones. La esposa de uno de sus hermanos también tuvo un niño. Así que Sofía seguía siendo la única nieta de doña Carmen. Por eso, ella no se rendía. Doña Carmen, su ex-suegra,
no dejaba de enviar quejas sobre Elena a los servicios sociales, que si no cuidaba de Sofía, que si estaba demasiado ocupada con su vida personal, que si maltrataba a la niña. Tanto Elena como su madre ya se habían acostumbrado a las frecuentes inspecciones de la policía o de los representantes de los servicios sociales. Naturalmente, no encontraban ninguna infracción, pero Elena vivía con miedo constante. ¿Quién sabe? Doña Carmen era una mujer rica e influyente. Tarde o temprano inventaría algo, orquestaría alguna situación. Elena ya no podía imaginar la vida sin Sofía. La niña era el centro de su universo. Todo lo que Elena hacía era por ella, por Sofía. Su exmarido, Carlos, no se interesaba por los asuntos de Sofía y no participaba en absoluto en su vida. Le transfería una pensión alimenticia miserable de la parte oficial de su salario, y eso era todo. Ese enfoque de su marido le convenía bastante a Elena. No se metía en la comunicación, y eso estaba bien, menos quebraderos de cabeza. Lástima que doña Carmen no fuera tan indiferente. Ahora Elena se apresuraba a casa. Sofía seguramente ya estaba esperando a su madre del trabajo. Elena se había retrasado de verdad. Entró en el centro comercial 1 minuto y se quedó casi 1 hora. Tantas cosas nuevas, interesantes y buenos descuentos por todas partes. Ahora se apresuraba a casa, sorteando hábilmente a los transeúntes, que a esa hora no eran pocos cerca del centro comercial. De repente, la atención de Elena fue atraída por una anciana, enjuta, encorvada, con un abrigo viejo, la cabeza cubierta con un pañuelo de lana gris, en los pies unas botas de fieltro desgastadas. Los ojos de la anciana eran de un increíble color azul claro, como un poco descoloridos. Doña Luisa miraba a su alrededor, se dirigía a una persona, luego a otra, pero la gente no la oía ni la veía, apresurándose en sus asuntos. Pero Elena no pudo pasar de largo. Al llegar junto a doña Luisa, se detuvo. La abuela, al parecer, comprendió que por fin tenía alguien que la escuchara. Miró a Elena directamente a los ojos y susurró con voz baja, pidiendo ayuda, porque se encontraba en una situación desesperada. Elena vio que realmente era así. A juzgar por la expresión del rostro de doña Luisa, se encontraba en un estado cercano al pánico. Elena, con el tono más suave posible, le preguntó qué había sucedido. La anciana desconocida empezó a explicar. Había venido aquí a por carne, había una buena tienda en el sótano. Mientras iba y venía, metió la mano en el bolsillo y no estaba la cartera. Solo entonces se dio cuenta. Se la había olvidado en casa, la había dejado en la mesita de noche. Todo fue culpa del gato. Mientras perseguía a ese callejero de la calle, se le olvidó todo. Menos mal que en otro bolsillo tenía dinero para un billete de ida, así que llegó hasta aquí sin problemas. Pero ahora no sabía cómo volver a casa. Elena le preguntó si necesitaba dinero para el autobús. Doña Luisa se sintió avergonzada, diciendo que sí, que le daba apuro pedir así, como una mendiga. Pero ¿qué podía hacer? Los conductores de autobús estaban de mal humor ahora. No la llevarían gratis, y además necesitaba uno interurbano. Vivía fuera de la ciudad, en una colonia de chalets. Había intentado volver. Le preguntó a un conductor si la llevaría sin dinero. Él la regañó, tanto delante de todos los pasajeros que ahora tenía miedo de preguntar a otro. Elena se sorprendió sinceramente. ¿Ningún pasajero la ayudó? Doña Luisa se entristeció, respondiendo que no, que por suerte había poca gente. Si no, el conductor la habría avergonzado aún más. Elena dijo que no pasaba nada, por supuesto que ayudaría. Con disposición, buscó en su cartera. La anciana casi lloraba de gratitud, dando muchísimas gracias, deseando salud a una persona tan buena y solidaria. Pidió una dirección o un número de teléfono para que su hijo pudiera transferirle el dinero después. Elena sonrió, diciendo que no hacía falta, que no le costaba ayudar, ya que a ella también le habían ayudado personas amables en momentos difíciles.
Doña Luisa le agradeció de nuevo, llamándola buena persona. Elena asintió y siguió su camino, apresurándose a casa, donde la esperaba Sofía. Elena pasó una tarde maravillosa con Sofía. Comieron helado y pizza, vieron películas, acurrucadas en el sofá. En esos momentos, Elena se sentía feliz, protegida. Qué tardes tan cálidas y acogedoras eran. Esperaba toda la semana el viernes precisamente para relajarse y descansar así en compañía de Sofía. A veces, muy rara vez, los fines de semana Elena salía a algún sitio con amigas o colegas, al cine, a un bar, a una discoteca. Si doña Carmen se enteraba de esa salida de alguna manera, inmediatamente seguía una visita obligatoria de los servicios sociales. ¿Y cómo se las arreglaba doña Carmen para enterarse de la vida personal de su exnuera? ¿La espiaba, acaso? Sus amigas pensaban que ya era hora de que Elena encontrara a un hombre. Una colega la persuadía, diciendo que era joven, guapa y siempre sola. Así no podía ser. Sofía crecería, empezaría su propia vida. ¿Y ella qué? ¿Se quedaría sola? Elena solo sonreía y negaba con la cabeza. Después de la traición de su exmarido, todos los hombres le parecían unos mentirosos. No tenía ningún deseo de salir con alguien, volver a tener citas, volver a esperar a la persona ideal y luego decepcionarse amargamente. De ninguna manera. Y para ser sincera, tampoco tenía tiempo para romances. Trabajo, Sofía, tareas domésticas y problemas, y todo eso sobre sus frágiles hombros. No, gracias. Para nada tenía tiempo para eso. La mañana del sábado en la familia de Elena y Sofía siempre empezaba tarde. Madre e hija preferían dormir hasta tarde, después de una dura semana de trabajo, y levantarse a las 6 de la mañana. Pero esta vez, el silencio soñoliento del apartamento fue interrumpido por un timbre agudo y penetrante. Elena abrió los ojos con dificultad y miró el reloj. Eran solo las 10. Interesante. ¿Quién habrá decidido molestarlas tan temprano un sábado? Los vecinos, supongo. Elena se levantó de la cama de mala gana, se puso una bata. De la habitación de Sofía ya salía su hija, adormilada, tan linda y graciosa con un pijama divertido de ositos. Bueno, el visitante matutino no dejó a la niña holgazanear tranquilamente en la cama. Mientras tanto, el timbre sonó por segunda vez. «¡Voy!», gritó Elena, intentando que su voz no sonara demasiado enfadada. Miró por la mirilla y la invadió la inquietud de inmediato. En el rellano estaba un hombre, alto, joven, desconocido. No era un vecino. «¿Quién es?», preguntó Elena. El hombre al otro lado de la puerta se presentó, dijo su nombre y dijo que tenía algunas preguntas para ella. Elena preguntó si era de la policía o de los servicios sociales, acostumbrada a las visitas de funcionarios que normalmente se presentaban con nombre completo y cargo. ¿Y aquí? El hombre respondió que no era de la policía. Era el hijo de la anciana a la que ella le había dado dinero para el billete ayer. «Ah, de eso se trata», pensó Elena. La anciana finalmente había enviado a su hijo para que le devolviera el dinero. Pero ¿cómo sabía este hombre su dirección? Sofía no le había dicho su dirección a la abuela ayer. Extraño y muy sospechoso. Desde detrás de la puerta se escuchó de nuevo la voz del hombre. Comprendía que ella tenía miedo de abrir, y eso era correcto. En estos tiempos había que ser precavido. Le propuso salir del portal y esperarla en el porche. Allí hablarían. Elena aceptó. Era la opción más razonable. Al mismo tiempo, la visita matutina del desconocido seguía pareciendo extraña y sospechosa. Lo que más preocupaba a Elena era la pregunta: ¿cómo la había encontrado este hombre? Elena se asomó a la ventana. El hombre realmente estaba junto al portal, esperándola. Salir del apartamento daba un poco de miedo. ¿Y si este hombre era un delincuente y su cómplice se había quedado en el rellano? Pero cerca de la puerta no había nadie. Elena bajó. El hombre la esperaba en el porche.
comenzó la conversación diciendo que tenía una cuestión delicada. Elena se tensó de inmediato. Algo le decía que la conversación sería desagradable. Preguntó qué pasaba. El hombre explicó que su madre era muy mayor. La edad no estaba del todo bien de la cabeza. No estaba incapacitada, por supuesto, pero mamá era como una niña, ¿entiende? Elena asintió, sabiendo que con la edad muchas personas se volvían infantiles, y aunque la anciana de ayer no había dado esa impresión, si el hijo lo decía, así sería. ¿Pero qué tenía que ver ella en todo esto? El hombre continuó, diciendo que ayer su madre se encontró en una situación desesperada. Se quedó sin dinero, lejos de casa. Probablemente estaba desesperada. Por eso ofreció su cosa a cambio de un billete de autobús. ¿Qué cosa? Se sorprendió sinceramente Elena. La anciana no le había ofrecido ninguna cosa. Lo único, le preguntó el número de teléfono para transferirle el dinero. ¿Cómo que qué cosa? El hombre la miraba atentamente. En toda su apariencia apareció algo hostil. Elena repitió que la anciana no le había dado nada. Absolutamente nada. Solo le pidió dinero. Ella se lo dio. Y eso fue todo. El hombre respondió que ella mentía, que había testigos que lo habían visto y oído todo. De hecho, gracias a ellos la había encontrado. Cerca trabajaba un conocido suyo que había visto toda la escena y había notado en qué portal había entrado. Y allí encontrarla no fue difícil. Simplemente preguntó a los vecinos en qué apartamento vivía, describiendo su aspecto según lo que le había dicho su amigo. No entiendo nada. Elena negó con la cabeza. ¿De qué la acusaba? El hombre torció los labios con desprecio, diciendo que ella, al parecer, era una actriz genial. Confesó que esperaba que todo fuera un malentendido. Por cierto, era un broche, una joya familiar. No solo valía una suma considerable por sí mismo, sino que además era una antigüedad, ¿entiende? Valía una fortuna. ¿Y usted cree que lo tengo yo? Preguntó Elena. El hombre respondió que en manos de quién más. ¿Ella le dio dinero a la anciana para el autobús ayer? Sí. Pues bien, ella a cambio le ofreció el broche. Quizás ella lo tomó sin comprender cuán valiosa y cara era esa cosa. El hombre parecía estar dándole una última oportunidad para salir de la situación con dignidad. Elena repitió que no había visto ningún broche, que era un malentendido. El hombre dijo que su madre había dicho que se lo dio a la chica que le pagó el billete. Esa era ella, por lo tanto, y el broche lo tenía ella. «Pero no, ¿cómo se lo demuestro?», exclamó Elena. El hombre le propuso simplemente devolver la joya, y ya está. Tenía un testigo, y además su madre confirmaría en el juicio, si fuera necesario, que ella le había quitado la joya. ¿En el juicio? Elena sintió cómo escalofríos fríos y pegajosos le recorrían la espalda. ¿Este hombre realmente iba a demandarla? Esto es un absurdo. Pero él tenía un testigo. Al parecer era verdad, de lo contrario. ¿Cómo la habría encontrado tan rápido? ¿Y si en el juicio no pruebo nada? ¿Y si me acusan de extorsión? Después de todo, nadie está a salvo de errores judiciales. ¿Cuántos casos así hay? Elena se llevó las manos a la cabeza. Ahora no podía convertirse en acusada, ni siquiera en sospechosa. De ninguna manera. Doña Carmen estaba al tanto de cada uno de sus pasos. Seguramente se enteraría de inmediato de toda esta historia, y por supuesto, la usaría en su propio beneficio. ¿Problemas con la ley para la madre? Eso ya sería un argumento de peso para los servicios sociales. Podrían quitarle a Sofía. Esto no podía permitirse. El hombre volvió a hablar con voz suave y persuasiva. Si ya había hecho algo con el broche, ¿quién sabe? ¿Sabía que lo buscarían? Así que lo vendió lo antes posible. Entonces que devuelva al menos el dinero. Mencionó una cifra que hizo que a Elena le diera vueltas la cabeza. Ella no podría reunir esa cantidad en varios años. Y un crédito, probablemente no se lo darían. El anterior aún no estaba pagado.
y el salario tampoco lo permitiría. Quizás en algún sitio con un interés alto. ¿Cómo viviría entonces? ¿Con qué? La situación parecía desesperada. No podía permitir un juicio, porque en ese caso doña Carmen finalmente tendría la oportunidad de conseguir la custodia de su nieta, pero tampoco tenía de dónde sacar el dinero. Se equivoca. Elena intentó una vez más hacerse entender por el hombre. No había cogido el broche y no tenía dinero. Perfecto, entonces lo resolveremos todo en el juicio, asintió el hombre. La joya estaba asegurada. Si demostraban su culpabilidad, de lo cual él personalmente no dudaba, al menos les pagarían una compensación. Y ella, en ese caso, tendría grandes problemas. «Espere», exclamó Elena, que le diera un poco de tiempo para pensar. Simplemente esta desgracia le había caído tan inesperadamente que ni siquiera sabía qué hacer. El hombre repitió, simplemente que le diera la joya o le devolviera el dinero. Elena negó con la cabeza. Deseaba gritarle directamente a la cara a ese hombre negativo que no había cogido nada, pero probablemente no debía enfadarlo, porque su destino dependía de él en ese momento. Necesito tiempo. De acuerdo, asintió el hombre, pero que no pensara mucho. Intercambiarían teléfonos. Él llamaría pasado mañana. Esperaba que ella ya encontrara el dinero o decidiera finalmente devolver el broche, porque de lo contrario, hablarían de otra manera, y muy probablemente en el juzgado. El hombre se dio la vuelta bruscamente y se dirigió hacia el aparcamiento. Elena lo siguió con la mirada durante mucho tiempo. «Mamá, ¿qué pasó?» Sofía miraba a su madre, que había regresado asustada después de la desagradable conversación. Estaba tan pálida. ¿Quién era ese hombre? «Ah, solo un viejo conocido. Nada grave», sonrió Elena a duras penas. «¿Hacemos crepes? ¿Recuerdas que prometiste enseñarme?» «Claro». Sofía y Elena pasaron alrededor de 1 hora en la cocina. La niña charlaba alegremente sobre sus amigas y maestras. Elena asentía, sonreía cuando era necesario, se sorprendía cuando era necesario, elogiaba. Pero su mente estaba lejos. Pensaba en cómo salir de esa extraña situación. El hombre no se rendiría, eso era obvio. Se había metido en la cabeza que ella se había apropiado de un broche caro, y nada lo haría cambiar de opinión. ¿Esa anciana? ¿Por qué dijo eso de ella? Quizás la abuela realmente no estaba bien y no sabía lo que decía. O la anciana, al perder el broche, inventó una historia para su hijo para que no la regañara. A juzgar por cómo se comportaba el hombre, sabía ser duro, incluso cruel. Mirada fría, movimientos bruscos. De todos modos, Elena ahora tenía que decidir algo. De ninguna manera podía convertirse en sospechosa ahora. Todavía era incierto si lograría demostrar su inocencia. Quedaba la única opción: encontrar el dinero. ¿Pero dónde? Nadie podía ayudarla. Sus padres mismos vivían en la miseria. Su salario, por supuesto, no estaba mal, pero la deuda que le había caído de repente no la cubriría ni en varios años. Y un crédito difícilmente se lo darían. Quedaba una salida: recurrir a su exmarido. Lo importante era que Carlos no se lo contara a su madre, y él rápidamente se daría cuenta de cómo voltear la situación a su favor. Doña Carmen hacía tiempo que soñaba con quedarse con Sofía, y a él no le hacía falta su hija, eso era definitivo, no lucharía por ella. Tendría que pasar por encima de las ofensas y el orgullo y llamar a su exmarido. Qué difícil era eso, qué insoportablemente difícil. ¿Pero qué hacer? Él nunca había participado en la vida de Sofía, si no se contaban las miserables pensiones alimenticias que caían mensualmente en la tarjeta. Quizás, después de todo, la ayudaría por una única vez. Para él, esa suma que el hombre exigía no era tan grande. Elena mandó a Sofía a ver dibujos animados y marcó un número que no usaba desde hacía muchos años. Su exmarido, Carlos, contestó de inmediato.
Ella dijo: «Hola, necesito hablar». Él, con un tono bastante indiferente, preguntó si pasaba algo con Sofía. Elena respondió que no, pero que también la concernía, que le había pasado algo. Se encontraron esa misma tarde en una cafetería. En otro tiempo, él la había invitado aquí a citas. Allí, hace muchos años, vendían unos maravillosos eclairs de fresa, aunque ahora no estaban en el menú. Su exmarido, Carlos, mostraba con todo su comportamiento que tenía poco tiempo. Preguntó qué le había sucedido. Habían pasado ya 5 años desde su divorcio. Él casi no había cambiado en ese tiempo. Seguía pareciendo el chico despreocupado de una serie juvenil, un asiduo elegante de las discotecas. Probablemente doña Carmen tenía razón. Era un eterno jovenzuelo. Elena le contó brevemente a su exmarido lo sucedido. Una burla apareció en sus ojos. Dijo que eso solo le podía pasar a ella, que era un estafador típico, que lo amenazara con una denuncia a la policía. Elena suspiró, diciendo que él mismo iba a presentar una denuncia contra ella y que ella no podía aparecer allí. Él mismo lo sabía, su madre. Ella solo esperaba el momento adecuado para llevarse a Sofía. Carlos, su exmarido, suspiró con tristeza, diciendo: «Mamá, mamá», que a él también lo tenía harto. Siempre le insistía para que luchara por la custodia de Sofía. ¿Para qué necesitaba él eso? Y además, un niño siempre está mejor con su madre. Elena asintió, y luego volvió a preguntar: ¿entonces la ayudaría? ¿Le prestaría dinero? ¿Sin intereses? ¿Lo iría devolviendo poco a poco con cada salario? No, respondió su exmarido. No iba a patrocinar a delincuentes. Luego exigiría aún más. Esa gente es así, no se le puede dar cuerda. Elena suspiró. Ya había comprendido que no recibiría ayuda de él, y, en general, recurrir a él fue un error. Su exmarido, Carlos, le aconsejó por último que, cuando el otro la llamara, le dijera que la denuncia contra él ya estaba en la comisaría. Luego pagó la cuenta y salió del café con pasos largos y decididos. Y Elena se quedó de nuevo sola con su problema. Sí, comprendía que el hombre, posiblemente, era un estafador. Y si no, no podía arriesgarse de ninguna manera, porque doña Carmen no dormía. Hacía muy poco había informado a los servicios sociales de que su nuera salía por las noches y no se ocupaba de Sofía. Y todo porque Elena había ido al cumpleaños de una amiga. Sofía en ese momento realmente se quedó sola en casa. Se cepilló los dientes sola, arregló la cama, se acostó. Elena regresó cuando su hija ya dormía. ¿Cómo se enteró doña Carmen de todo? Muy sencillo. Vio una foto de Elena en la página de una de sus amigas. Comparó fechas, horas, usó la foto como prueba. A Elena le aconsejaron entonces contratar una niñera para esos casos, pero también le mostraron compasión. Vivir bajo una vigilancia tan estrecha era difícil. Doña Carmen asustaba cada vez más a Elena con su insistencia y su deseo de llevarse a la nieta. Si ahora se enteraba del juicio, usaría todas sus conexiones para cumplir su viejo sueño. No, Elena no le daría esa oportunidad. ¿Qué hacer entonces? Elena decidió ir a casa caminando. El camino no era demasiado corto, pero el tiempo era maravilloso. Primavera, el sol brillaba, los pájaros cantaban, el cielo estaba despejado y azul. Azul, ni una nube. La nieve se derretía literalmente ante sus ojos. En el asfalto ya aparecían zonas sin nieve. Antes, Elena siempre sentía en esos momentos un gran ánimo. La naturaleza despertaba. No estaba lejos su estación favorita, el verano. Pero hoy se sentía pesada en el alma. De repente, un problema completamente insuperable se le había echado encima. ¿Cómo resolverlo? ¿Buscar dinero o intentar demostrarle al hombre que ella no tenía nada que ver? Ambas opciones no parecían muy viables. Elena caminaba sin rumbo fijo, pasando por el mismo centro comercial cerca del cual había encontrado a la anciana. Tenían que encontrarse esa tarde.
Si hubiera ido a casa más tarde o más temprano, nada de esto habría pasado. Habría vivido tranquila, alegrándose de la primavera que llegaba, del sol, de las próximas vacaciones. Y de repente, Elena se detuvo como si le hubiera caído un rayo. Incluso parpadeó varias veces para asegurarse de que no se lo estaba imaginando. Por el aparcamiento caminaba la misma anciana. Abrigo, pañuelo de lana y los ojos de un increíble tono azul claro. Junto a la abuela, sosteniéndola cuidadosamente por el codo para que no resbalara en la nieve que se derretía, caminaba un joven. Y este no era el que la había llamado. De estatura media, castaño, con un rostro agradable y abierto, con los ojos exactamente iguales a los de la anciana. Él sonreía y le contaba algo a la anciana. Ella escuchaba atentamente, interviniendo de vez en cuando con sus comentarios. La pareja se alejaba. Probablemente pronto se subirían al coche de este hombre y se irían. No, esto no podía permitirse. El destino mismo le había ofrecido a Elena una oportunidad única para salir de la difícil situación. Ahora hablaría con la anciana, y quizás todo se aclararía. Elena echó a correr tras el hombre y la anciana por el aparcamiento. Quizás estaban compinchados con el otro hombre, y a ella le esperaba otra conversación desagradable. Pero valía la pena intentarlo, ¿verdad? ¡Esperen!, gritó Elena a la anciana y al hombre, cuando ya casi desaparecían tras la esquina. La primera en darse la vuelta fue la anciana. Por un momento, observó a Elena, entrecerrando los ojos con miopía, y una sonrisa iluminó el rostro de doña Luisa. A juzgar por todo, reconoció a la transeúnte que hacía un par de días le había dado dinero para el billete. Muchísimas gracias. El hombre, en cambio, veía a Elena por primera vez y por eso miraba con interrogación a la desconocida, que se apresuraba hacia ellos a toda prisa. «Hola», exhaló Elena al llegar junto a la pareja. «Buenos días», saludó el hombre. «Hola, hijita», sonrió cálidamente la abuela. La reconoció. Era ella quien la había ayudado entonces. «Muchísimas gracias». El hombre, comprendiendo por fin de qué se trataba, también sonrió. ¿Así que era ella quien entonces no había pasado de largo ante su madre? Ella le había contado lo desesperada que estaba, y la gente pasaba de largo sin prestar atención. Solo ella respondió. «¿Así que usted también es su hijo?», preguntó Elena. «¿Qué quiere decir también?», se sorprendió la abuela. Su acompañante era su único hijo, tardío, tan esperado. Antes de él, todas sus hijas habían nacido. 4 hijas, todas mucho mayores que el hijo. Las mayores ya eran abuelas. ¿Y el otro hombre? Elena miraba con los ojos bien abiertos a la madre y al hijo. «¿Qué, Antonio?», frunció el ceño doña Luisa. Ella no conocía a nadie así. «¿Le ha pasado algo?», adivinó por fin Víctor. ¿Y eso tenía algo que ver con la vez que se encontró con su madre? ¿Verdad? Elena asintió en silencio. Todavía no entendía nada. Una cosa estaba clara. El otro hombre era un estafador, y ahora se sabía con total certeza. Pero quedaban muchas preguntas. Y la principal, ¿cómo actuar ahora? Un estafador. Elena había caído en su radar. ¿Quién sabe cómo se comportaría? Quizás empezaría a amenazarla, o incluso le haría algo a ella. O, Dios no lo quiera, ¿a Sofía? ¡Qué miedo! «Cuéntenos qué pasó», pidió Víctor suavemente. «Bueno, no son sus problemas. ¿Para qué preocuparse de más? Solo, por favor, déjeme su número de teléfono, porque podría ser necesario pronto». «Cuéntenos». Víctor le dio una suave palmada en el hombro a Elena. Ese gesto amistoso cambió muchas cosas. Elena de repente comprendió que deseaba compartir su historia con ese hombre. Deseaba mucho. «Para empezar, supongo que debo presentarme», suspiró. «Me llamo Elena». Esa tarde regresaba del trabajo, salió del centro comercial y vio a una anciana que se dirigía a la gente con alguna pregunta, pero todos se apresuraban en sus asuntos.
y Elena les contó todo, y cómo le dio dinero a doña Luisa para el billete, y sobre la llamada de la mañana y la conversación con el hombre, mencionó sus propias dudas y preocupaciones. Tuvo que poner al tanto a sus oyentes también de detalles de su vida personal. ¿Y cómo más habrían entendido por qué Elena no acudió a la policía de inmediato? Víctor escuchaba sin interrumpir. Su madre periódicamente negaba con la cabeza, chasqueaba la lengua y suspiraba, a veces insertando comentarios de condena airada. A veces pasaba el rodillo sobre el estafador, a veces sobre la suegra. A doña Carmen, la exsuegra, le tocó lo suyo, y a su exmarido, Carlos, que en un momento difícil no ayudó a la madre de su hija. ¡Qué inhumano!, negó con la cabeza doña Luisa. Entendió, después de todo, que el otro hombre era un estafador. Bueno, se habría encontrado con él. Habría hablado de hombre a hombre. Sí, hijita, te toca pasar por cosas difíciles en esta vida. Todo tú sola, tú sola. Después de escuchar a Elena, Víctor estuvo un rato pensando en su historia en silencio. Su madre, mientras tanto, colmaba a Elena de palabras de apoyo. Se veía que sinceramente quería animarla, infundirle confianza en que todo saldría bien. Por ese cuidado, a Elena incluso se le llenaron los ojos de lágrimas, pero parpadeando rápidamente las contuvo. No era momento de relajarse. «Desenmascararemos a este estafador», pronunció finalmente Víctor, y lo dijo con tanta convicción que Elena sintió en cada célula de su cuerpo. Ya no estaba sola. Tenía protección. Era extraño, inesperado. Después de todo, Víctor y su madre eran personas completamente desconocidas. Sin embargo, Elena no tenía la menor duda. Él sabía qué hacer en esa situación. Tenía un buen amigo que trabajaba en el comité de investigación. Él mismo había empezado allí, pero luego se dedicó a los negocios. Necesitaba dinero urgentemente. Su padre estaba muy enfermo. Justo ahora llamaría a su amigo y mantendría a Elena al tanto de lo que sucediera. Tendría que ir y prestar declaración. ¿Cuándo exactamente? Todavía no lo sabía, pero seguro que pronto. Elena asintió. Sí, ahora no daba miedo recurrir a los representantes de la ley. Gracias, dijo Elena. Gracias por su solidaridad. ¿Por qué no ayudar a una buena persona?, sonrió Víctor. Con esa sonrisa, Elena sintió un calor en el alma. Después de todo, ella tampoco había pasado de largo ante su madre, cuando ésta necesitaba ayuda. Y a esta terrible situación había llegado solo por ellos. De camino a casa, Elena repasaba una y otra vez los detalles de esa conversación. Vaya, ¿sería verdad? Temía seriamente que el encuentro con ese hombre solo hubiera sido una alucinación. ¿Y si su cerebro, buscando desesperadamente una salida a la difícil situación, simplemente se había inventado esa escena? No, eso, por supuesto, no podía ser. Y sin embargo, tenía dudas. Víctor llamó un par de horas después. Elena no contaba con tanta rapidez. Al principio, se sobresaltó por el fuerte sonido del móvil. El corazón se le encogió con un miedo frío y pegajoso. ¿Y si era de nuevo el otro hombre? ¿Volvería a amenazarla, acusarla, asustar? Pero en el teléfono se escuchó la voz animada de Víctor. Preguntó si podría estar en 40 minutos en tal calle. La esperaban en tal despacho. Allí ya estaban al tanto. Claro. Y a partir de ahí, todo se precipitó con una rapidez vertiginosa. En el porche del alto edificio con columnas macizas, Víctor ya esperaba a Elena. Al verlo, sintió alivio. Él estaba allí. Significaba que todo iría bien. Él la acompañó al despacho del investigador. Este le hizo preguntas sobre el estafador. Elena describió detalladamente el aspecto y el comportamiento del hombre que se presentó como hijo de la supuesta anciana engañada. El investigador le dijo por último, si él la llamaba, que ganara tiempo. Habían puesto a ese chico bajo investigación, empezarían a reunir pruebas, pero necesitaban al menos un par de días. Que le dijera que estaba tramitando créditos o algo por el estilo. El teléfono estaba intervenido. Por cierto,
Ella lo sabía, había firmado el consentimiento, así que oirían todo lo que él le dijera. Elena asintió en silencio. Víctor le ofreció llevarla a casa. Ella aceptó con alegría. No porque no quisiera ir arrastrando los pies hasta la parada del autobús. No, simplemente era tan maravilloso pasar un poco más de tiempo con ese hombre. Elena se sorprendía a sí misma. Lo conocía de nada, pero junto a él sentía tanta calma, tanta paz, que no deseaba en absoluto separarse de ese hombre. ¿Qué era eso? ¿El nacimiento de algún sentimiento? ¿O simplemente se manifestaba así la gratitud hacia una persona que no se había quedado indiferente ante su desgracia? ¿Pero qué importaba? Lo importante era que se verían de nuevo. El caso aún no estaba cerrado. Y Víctor había prometido que lo llevaría hasta el final. Así sería. Esa tarde, Antonio, el estafador, volvió a llamar a Elena. Siguiendo el consejo del investigador, pidió un aplazamiento. Elena hizo una pregunta, solo para que él confirmara sus pretensiones. ¿De todos modos, no creerá que no cogí ningún broche? No hubo ningún broche. Pero el hombre insistía obstinadamente en que Elena había engañado a una persona mayor y le había sonsacado la joya. ¿No te cansas de fingir? Siseó. El broche lo tenía ella. Se lo había quitado a su madre, aprovechando su estado de indefensión. Y ahora, además, lo negaba. Iba a llamar a la policía. No, fingió asustarse Elena. Ahora no podía caer bajo sospecha. La situación se presentaba de tal manera